El presidente de la Asamblea Constituyente venezolana, Diosdado Cabello, considerado el número 2 del chavismo gobernante, confirmó este lunes 2 muertes como consecuencia del impacto directo del apagón que dejó en la oscuridad a casi toda Venezuela hace más de una semana. Hubo, según el reporte que yo tengo, 2 personas fallecidas por impacto directo del apagón, dijo Cabello durante una rueda de prensa en la que actuó como vocero del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, al destacar que afortunadamente no hubo que lamentar más víctimas. Sin precisar detalles de las muertes, Cabello indicó que el número de fallecidos no fue más elevado, porque en los hospitales a los que estaban en terapia intensiva, manualmente los ayudaron a seguir respirando. La cifra de Cabello es la primera que se ofrece en medio de la opacidad informativa del gobierno de Nicolás Maduro, que aún no ha reportado de manera oficial sobre muertes o pérdidas por el apagón. La tarde del día 7 Venezuela sufrió un masivo apagón que afectó a casi todo el país y que el gobierno de Nicolás Maduro no pudo controlar hasta 5 días después. Cabello insistió en que el apagón se produjo tras un ataque terrorista dirigido por Estados Unidos. De acuerdo con Maduro, un ataque cibernético desde Estados Unidos a la sala de control de la central hidroeléctrica del Guri, la más importante de Venezuela, provocó una falla que luego se extendió a toda la red. La oposición ha atribuido a la ineptitud y la mala gestión de millonarios recursos destinados al sector eléctrico como las causas reales del apagón. Olivares cifró en 26 las personas que murieron en hospitales por el apagón. Al menos 26 personas murieron en los hospitales de Venezuela durante las 72 horas de apagón que hubo en el país la semana entre el 7 y el 11 de marzo pasados, denunció este lunes en Bogotá el diputado opositor. Estos 26 fallecidos, que han sido tristemente discriminados o relatados en las redes sociales. Es importante que entiendan que en ese periodo hubo un promedio de 55% de hospitales de nuestro país sin electricidad, afirmó Olivares en una rueda de prensa. Olivares, que además es médico, explicó que la vida de algunos de los que fallecieron dependía de una máquina y al no contar el centro médico con una planta fallecieron. En otros hospitales había planta eléctrica y de todas formas varios pacientes murieron. Entre ellos citó el caso de un paciente oncológico en un hospital militar que tuvo una hemorragia mientras se encontraba en el segundo piso. Tuvo que ser movilizado, pero al no haber ascensor porque la planta eléctrica solo sirve para mantener la emergencia y la terapia intensiva, no pudo ser trasladado y perdió su vida. Acerca de la situación que se vive hoy en los hospitales de Venezuela, afirmó que los médicos que denuncian lo que ocurre están siendo amenazados y despedidos. Hasta el momento, la ONG Médicos por la Salud, una organización que se encarga desde hace 5 años de registrar las deficiencias que hay en los 40 hospitales más importantes del país, había denunciado que 21 personas habían muerto por el apagón.
El médico Julio Castro, uno de los voceros de esta organización, difundió en su cuenta en Twitter un listado sobre los fallecidos hasta las 21 hora local, las 2 GMT, del 10 de marzo, pese a que el gobierno de Nicolás Maduro ha negado que hayan muertes en hospitales producto del apagón. De acuerdo con la organización, solo en el Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, en el estado Monagas, habían muerto 15 personas por las fallas eléctricas, mientras que en Caracas se ha reportado el fallecimiento de 4, todos ellos neonatos. Con información de EFE, más sobre este tema. Un incendio arrasó amplias zonas de la montaña que abastece de agua a Caracas. Jair Bolsonaro llamó a liberar Venezuela. Contamos con el apoyo de Estados Unidos,